En todo Estados Unidos, barrios enteros se están convirtiendo en depósitos de vehículos abandonados para personas sin otro lugar a donde ir. Padres trabajadores, enfermeras, veteranos, viven en vehículos que no pueden permitirse perder. Las ciudades lo llaman cumplimiento de la ley. Gastan millones en remolques, multas y destrozando lo que queda de la vida de estas personas. Los mismos errores se repiten de costa a costa, mientras que las soluciones probadas se ignoran. Esta noche, haremos un recuento de las 10 ciudades donde esta crisis está golpeando con más fuerza y veremos lo sencilla que podría ser la solución. Número 10. Portland, Oregón. Si conduce por Northeast Columbia Boulevard o atraviesa las zonas industriales cerca del aeropuerto, se encontrará con algo parecido a un parque de casas móviles, solo que sin permiso y sin infraestructura. Las autocaravanas se alinean a ambos lados de la calle durante varias cuadras. Algunas son modelos más nuevos con extensiones laterales y pintura intacta. La mayoría tienen décadas de antigüedad, sostenidas con lonas y palés de madera a modo de escalones. Se estima que en Portland viven actualmente 3.200 personas en autocaravanas y vehículos, una cifra que se ha duplicado en tan solo 4 años. La crisis aquí comenzó con buenas intenciones que chocaron con una pésima ejecución. En 2020, Portland despenalizó acampar en la calle, lo que significaba que los residentes de barrios residenciales podían estacionar legalmente en la vía pública sin ser acosados. La medida buscaba dejar de criminalizar la pobreza, lo que suena compasivo hasta que uno se da cuenta de que la ciudad legalizó el estacionamiento, pero no proporcionó absolutamente ninguna infraestructura para respaldarlo. El resultado ha sido un caos previsible. En los barrios del Corredor Columbia y en el sureste de Portland, ahora hay manzanas donde entre 30 y 50 autocaravanas se estacionan indefinidamente. Los residentes se quejan de la acumulación de basura, excrementos, ruido y la depreciación de sus propiedades. La ciudad responde con desalojos ocasionales que trasladan a todos a unas pocas manzanas de distancia, pero sin brindarles acceso a vivienda ni servicios. Cada desalojo cuesta entre $12,000 y $28,000, según la cantidad de vehículos involucrados. Tan solo el año pasado, Portland realizó 87 desalojos de autocaravanas y campamentos, gastando aproximadamente $1,800,000 en reubicar a las personas sin ayudar a nadie. Mientras tanto, quienes viven en estas casas prefabricadas trabajan. Son repartidores de Amazon, cocineros en los restaurantes que sirven brunch a la clase creativa de Portland y empleados de las boutiques de Hawthorne y Alberta. No están desempleados ni son perezosos. Simplemente no tienen dinero, porque el alquiler medio de un apartamento de una habitación en Portland es de $2,090 al mes, mientras que el salario medio por hora es de $23.40. Después de impuestos, ese alquiler consume casi el 73% de sus ingresos mensuales, sin dejar nada para los depósitos de seguridad ni los gastos iniciales que les permitirían acceder a un apartamento, incluso si técnicamente pudieran pagar la cuota mensual. Desde la niebla y los pinos del noroeste del Pacífico hasta los campos abrasadores del Valle Central de California, la lucha se ve diferente, pero se siente igual. Personas que trabajan a tiempo completo y aún así pierden el techo que las cobija. Número 9. Fresno, California. En el Valle Central de California, donde las temperaturas de verano superan regularmente los 40 grados centígrados, miles de personas viven en autocaravanas con sistemas de aire acondicionado averiados, ventilación insuficiente y sin acceso al agua necesaria para sobrevivir al calor. Fresno cuenta con aproximadamente 2,800 personas viviendo en autocaravanas, concentradas a lo largo de la autopista 99 y en las zonas industriales cercanas a la avenida Blackstone. No son turistas de paso, son quienes cultivan los alimentos que nutren a Estados Unidos, viendo cómo el trabajo agrícola se vuelve cada vez más estacional e impredecible, mientras que el costo de la vivienda se dispara hasta niveles inasequibles. El alquiler medio de un apartamento de 2 habitaciones en Fresno es de $1,670 mensuales. Puede parecer más barato que en las ciudades costeras, hasta que uno se da cuenta de que el ingreso medio familiar aquí es de $53,000 anuales, y la mayoría de los trabajadores agrícolas ganan mucho menos. Los trabajadores agrícolas temporales pueden ganar entre $18,000 y $24,000 al año, trabajando jornadas extenuantes durante la temporada de cosecha y sobreviviendo con lo mínimo durante los meses de descanso. Cuando tus ingresos fluctúan de forma tan drástica y tu historial crediticio ya está dañado por la inestabilidad de vivienda anterior, los propietarios no te alquilarán, independientemente de lo que teóricamente podrías pagar durante los meses buenos. Así que la gente vive en casas rodantes tipo BE, y el calor del Valle Central convierte esos vehículos en hornos. Tan solo el verano pasado,
Fresno registró 9 muertes relacionadas con el calor entre los residentes de estas casas. 9 personas fallecieron por vivir en cajas de metal durante días con temperaturas de 43 grados Celsius, sin refrigeración adecuada, sin sombra y sin acceso constante al agua potable. La respuesta de la ciudad ha sido intensificar la vigilancia en lugar de brindar ayuda. Los equipos de control de cumplimiento ahora patrullan diariamente las zonas con casas rodantes tipo V, emitiendo multas por estacionamiento ilegal, por vehículos sin registro vigente y por casas rodantes consideradas inoperables o inseguras. Las multas comienzan en $75 y pueden llegar a la inmovilización y el remolque del vehículo. Si nos adentramos en el desierto hacia el este, la historia cambia. De los trabajadores del campo a los jubilados con ingresos fijos. En Nuevo México, no solo los jóvenes se ven obligados a marcharse por el alto coste de la vida, sino también quienes creían haber alcanzado el éxito. Si esto te resulta revelador, suscríbete. Estamos analizando en profundidad cómo funciona esta crisis, ciudad por ciudad, política por política, y no querrás perderte lo que viene. Número 8. Albuquerque, Nuevo México. El barrio West Mesa de Albuquerque se ha convertido en una ciudad descontrolada, hogar de aproximadamente 2.400 personas que viven en vehículos dispersos en terrenos baldíos y zonas industriales. Lo que hace que la crisis de Albuquerque sea particularmente devastadora es su demografía. No se trata principalmente de jóvenes que luchan por iniciar sus carreras, sino de jubilados. Personas de 60 y 70 años que trabajaron toda su vida, pagaron sus casas y creían haber alcanzado la estabilidad, solo para ver cómo sus impuestos sobre la propiedad se quintuplicaban en 5 años, a medida que la ciudad reevaluaba los barrios con valores más altos, sin considerar si los residentes con ingresos fijos podían afrontar los aumentos. Una pareja de jubilados que vive de la seguridad social gana unos $2.800 mensuales entre los dos. Eso solía ser suficiente en Albuquerque, una ciudad que se enorgullecía de su asequibilidad. Pero entre 2018 y 2023, los impuestos sobre la propiedad en barrios como Valley y Northeast Heights aumentaron un promedio del 280%. Una casa que pagaba $1.500 anuales de impuestos sobre la propiedad de repente costaba $4.200. Y los jubilados con ingresos fijos no podían asumir ese aumento. Vender se convirtió en la única opción, pero para cuando saldaban las deudas restantes y cubrían los gastos de la mudanza, muchos se quedaban con entre $30,000 y $50,000 y sin ningún lugar asequible para alquilar que los aceptara sin comprobante de empleo y requisitos de ingresos que no podían cumplir. Así que compraron autocaravanas usadas de clase A de los 90 o principios de los 2000, remolques de quinta rueda que podían enganchar a sus camionetas. Cualquier cosa con 4 paredes y techo que les permitiera mantener cierta dignidad mientras decidían qué hacer después, algo que nunca llegó a concretarse. Ahora están estacionados en West Mesa, viviendo sin electricidad fiable, sin agua corriente y sin estaciones de vaciado para los residuos que generan sus autocaravanas. Estas son las personas que construyeron esta ciudad, que pagaron impuestos durante décadas, que hicieron todo lo que la sociedad les dijo que les garantizaría una jubilación segura, y ahora viven en viviendas precarias en West Mesa, multados por la misma ciudad que ayudaron a construir, porque reconocer su crisis implicaría admitir que se ha roto el contrato social. Viaje de nuevo hacia el oeste, a una ciudad construida sobre la ilusión, donde las luces nunca se apagan. Pero tras el resplandor del Strip, miles de personas viven en las sombras de los casinos que mantienen en funcionamiento. Número 7. Las Vegas, Nevada. Las Vegas siempre ha sido una ciudad de contradicciones, pero ninguna tan evidente como la de las casas rodantes agrupadas en zonas industriales, a la vista de los casinos donde los turistas gastan millones cada noche. Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 3.100 personas viviendo en casas rodantes, muchas de ellas trabajadoras del sector servicios empleadas por los mismos casinos y hoteles, cerca de los cuales ya no pueden permitirse vivir. Empleadas de limpieza que ganan $16 la hora, ayudantes de camarero y lavaplatos, 14, guardias de seguridad, 18. Todos trabajan a tiempo completo en una industria que genera miles de millones en ingresos, pero cuyos salarios no han seguido el ritmo del aumento del precio de la vivienda, que ha crecido un 78% desde 2019. El alquiler medio de un apartamento de una habitación en Las Vegas es de $1,730 mensuales. Con un salario de $16 la hora, trabajando 40 horas semanales, se obtienen aproximadamente $2,200 después de impuestos.
El alquiler consume el 79% de esos ingresos, dejando $470 para todos los demás gastos. Pago del coche, seguro, gasolina, comida, teléfono, atención médica. Es matemáticamente imposible, así que la gente calcula que vivir en una autocaravana elimina por completo el gasto en alquiler. Compran autocaravanas usadas por entre $8,000 y $12,000. Las aparcan en las zonas industriales cerca de Nellis Boulevard o a lo largo de Boulder Highway y de repente tienen $600 extra al mes. No es comodidad, no es dignidad, pero es supervivencia. Las Vegas responde a esta estrategia de supervivencia con operativos de remolque agresivos que se han convertido en una fuente de ingresos para la ciudad. Los agentes de estacionamiento se enfocan semanalmente en los grupos de vehículos recreativos, RV, emitiendo multas que comienzan en $95 y aumentan rápidamente. Los vehículos con 3 o más multas impagas son remolcados, con tarifas de depósito que oscilan entre $1,200 y $1,800, dependiendo del tamaño del vehículo. Para alguien que vive al día y compró un RV precisamente porque no podía costearse una vivienda, perderlo por el depósito es una catástrofe total. Pierden su hogar y todas sus pertenencias simultáneamente, terminando literalmente en la calle sin nada. Desde el calor seco del desierto hasta los puertos lluviosos del noroeste del Pacífico, el patrón se repite. Las ciudades obreras siguen la misma estrategia fallida que sus vecinos más grandes. Número 6. Tacoma, Washington. La crisis de viviendas precarias en Tacoma es en gran medida una consecuencia de la crisis en Seattle, pero eso no la hace menos grave ni la respuesta de la ciudad más efectiva. Aproximadamente 2,900 personas viven actualmente en viviendas precarias en Tacoma, concentradas en la zona industrial de Tide Flats, a lo largo de Pacific Avenue y cerca de las instalaciones portuarias. Muchos de estos residentes trabajan en el puerto, operando montacargas y cargando contenedores por entre $15 y $19 la hora, salarios que antes permitían mantener a familias trabajadoras, pero que ahora no alcanzan para cubrir el alquiler promedio de $1,890 por un apartamento de una habitación. Lo que resulta particularmente frustrante para Tacoma es que la ciudad ha visto a Seattle lidiar con problemas idénticos durante años sin aprender absolutamente nada de esa experiencia. Seattle intentó una aplicación estricta de la ley. Fracasó. Seattle gastó millones en desalojos. Fracasó. Seattle descubrió que el único enfoque que realmente funciona es proporcionar estacionamiento seguro con servicios integrales. Tacoma podría haber omitido la costosa e ineficaz fase de experimentación e implementar directamente lo que Seattle finalmente descubrió. En cambio, Tacoma optó por repetir cada error de Seattle, realizando desalojos de campamentos cada 2 semanas según un calendario predeterminado que todos conocen de antemano, creando un círculo vicioso donde los residentes de RV simplemente se trasladan de un área a otra antes de que se apliquen las normas. Tacoma llevó a cabo 147 desalojos de viviendas precarias y campamentos el año pasado, gastando aproximadamente $2.6 millones en operaciones que no dieron alojamiento a nadie ni mejoraron la situación de nadie. La ciudad cuenta con varios terrenos baldíos cerca de zonas industriales que podrían convertirse en estacionamientos seguros. Tiene organizaciones sin fines de lucro preparadas para brindar apoyo en casos específicos. Cuenta con el modelo de Seattle que demuestra que funciona. Sin embargo, implementar soluciones requeriría reconocer que los trabajadores portuarios y del sector servicios ya no pueden permitirse vivir en la ciudad donde trabajan. Una admisión que pone en entredicho la idea de que Tacoma mantiene la asequibilidad para la clase trabajadora, mientras que Seattle se vuelve inhabitable. Así pues, los desalojos continúan, la crisis empeora y los trabajadores siguen siendo castigados por el simple hecho de no poder pagar un alquiler que ha aumentado mucho más rápido que los salarios. Pero si el noroeste pone de manifiesto el fracaso a través de la lluvia y el óxido, el suroeste arde con una crueldad diferente, una que se mide en grados, no en dólares. Número 5. Phoenix, Arizona. Phoenix presenta quizás la versión más cruel de esta crisis, pues combina un calor extremo que convierte la vida en autocaravanas en una actividad mortal con políticas de control que impiden el acceso a la sombra y al agua necesarias para sobrevivir. Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 4,200 personas viviendo en autocaravanas, dispersas en terrenos baldíos del sur de Phoenix, a lo largo de las zonas industriales cercanas al aeropuerto Sky Harbor y, cada vez más, en barrios residenciales donde antes las viviendas más económicas ofrecían estabilidad a la clase trabajadora. Muchos de estos residentes de autocaravanas son jubilados que llegaron a Phoenix para escapar del frío invernal, compraron viviendas asequibles con sus ahorros para la jubilación, y luego vieron cómo el valor de las propiedades y el costo de vida se disparaban más allá de lo que sus ingresos fijos podían soportar. El calor veraniego en Phoenix
supera regularmente los 18 grados. Dentro de una casa rodante sin aire acondicionado, las temperaturas pueden alcanzar los 140 grados o más. A esas temperaturas es imposible sobrevivir mucho tiempo. El verano pasado, Phoenix registró 13 muertes relacionadas con el calor entre personas que vivían en vehículos y casas rodantes. 13 muertes evitables que ocurrieron porque estas personas vivían en espacios reducidos durante el calor extremo, sin acceso a refrigeración, sin sombra y sin agua potable. La respuesta de la ciudad no fue proporcionar centros de refrigeración de emergencia, ni puntos de distribución de agua específicos para los habitantes de casas rodantes. En cambio, Phoenix intensificó la vigilancia. La ciudad ahora cuenta con una unidad especializada en la eliminación de asentamientos rurales, RVE, dentro del Departamento de Policía, dedicada exclusivamente a desalojar los campamentos RVE de barrios y zonas comerciales. La unidad realiza operativos de 3 a 4 veces por semana, emitiendo citaciones, remolcando vehículos y reubicando a las personas sin ofrecer alternativas ni acceso a servicios. Phoenix gastó $4.7 millones en la aplicación de la ley y la eliminación de asentamientos RV el año pasado. Ese dinero habría sido suficiente para operar múltiples estacionamientos seguros con espacios comunitarios climatizados, estaciones de agua, vertederos y equipos de gestión de casos. En cambio, se destinó a operaciones que agravaron una situación ya de por sí peligrosa, al obligar a las personas a vivir en zonas cada vez más aisladas con aún menos acceso a recursos. Cruza la frontera estatal hacia California y encontrarás una ciudad que sí sabe cómo resolver esto, pero que no lo hará a gran escala. Un lugar donde el éxito y el fracaso conviven. Número 4. San Diego, California. San Diego merece especial atención porque representa, a la vez, un éxito y un fracaso estrepitoso. La ciudad gestiona el programa de estacionamiento seguro, mencionado anteriormente como un modelo probado. 6 estacionamientos en toda la ciudad ofrecen estacionamiento legal, baños, seguridad y gestión de casos para personas que viven en vehículos. El programa tiene una tasa de éxito del 87% en la transición de los participantes a una vivienda permanente en un plazo de 12 meses. Su costo aproximado es de $4,200 por persona al año. En todos los sentidos, funciona. Sin embargo, en San Diego hay aproximadamente 5,300 personas viviendo en autocaravanas y vehículos, mientras que el programa de estacionamiento seguro solo ofrece 320 espacios. La lista de espera es de 9 meses y sigue creciendo. Piensen en lo que esto significa. La ciudad ha demostrado que el estacionamiento seguro con servicios funciona. Cuenta con los datos, cuenta con el modelo, cuenta con las alianzas con organizaciones sin fines de lucro y ha optado por operar el programa al 6% de la escala necesaria para abordar la crisis real. Esto no se debe a desconocimiento sobre lo que funciona. Se trata de una decisión deliberada para ayudar a un número simbólico de personas, dejando a la gran mayoría precisamente en la situación que el estacionamiento seguro fue diseñado para solucionar. Mientras tanto, San Diego gasta aproximadamente $6.8 millones anuales en operativos de control dirigidos a los residentes de zonas residenciales que no pueden acceder al programa. Ese dinero es suficiente para ampliar el estacionamiento seguro y cubrir a 2,000 personas más. Pero la expansión requeriría voluntad política, la cual, al parecer, no existe. Las zonas costeras desde Pacific Beach hasta Ocean Beach se han llenado de casas prefabricadas, muchas de ellas propiedad de jubilados que trabajaron en San Diego durante décadas. Compraron viviendas cuando aún era posible y luego se vieron obligados a marcharse debido al aumento de los precios durante la ola de gentrificación que azotó sus barrios en los últimos 10 años. No se trata de personas que no planificaron su jubilación, sino de personas cuyos planes de jubilación partían de la base de que el precio de la vivienda no se triplicaría mientras sus ingresos fijos se mantendrían estables. Un jubilado que recibe la seguridad social puede percibir $1,800 mensuales. El precio medio de un apartamento de una habitación en San Diego es de $2,740. Si te diriges al norte, verás donde la crisis chocó por primera vez con el auge tecnológico, donde las empresas emergentes multimillonarias comparten calles con personas que viven en autocaravanas más viejas que sus directores ejecutivos. Número 3. Seattle, Washington. La crisis de alquileres en Seattle es consecuencia directa del auge tecnológico, que creó 2 economías completamente separadas en un mismo territorio. Los ingenieros de software de Amazon y Microsoft, con sueldos de 6 cifras, elevaron el alquiler medio de $1,400 en 2012 a $3,160 en 2024.
Mientras tanto, los trabajadores del sector servicios que sustentan esa economía tecnológica, baristas, conductores, cocineros y personal de limpieza, vieron aumentar sus salarios de 12 a 18 dólares la hora durante el mismo periodo. Hagan cuentas, los salarios aumentaron un 50%, mientras que el alquiler subió un 126%. La brecha no se redujo, sino que se disparó. Seattle cuenta actualmente con aproximadamente 6,800 personas viviendo en autocaravanas, concentradas en el distrito industrial de Sodó, en todo Georgetown, a lo largo de la costa cerca de Ballard, y cada vez más en barrios residenciales donde las calles lo suficientemente anchas para acomodar autocaravanas grandes ofrecen estacionamiento nocturno. En algunas manzanas de Ballard y Fremont se pueden encontrar entre 50 y 70 autocaravanas estacionadas permanentemente. No son vehículos abandonados, son hogares con cortinas, macetas en las escaleras, bicicletas encadenadas a los parachoques y personas que cada mañana van a trabajar desde sus puertas móviles. La respuesta de la ciudad ha sido la creación de equipos de navegación, trabajadores sociales que junto con la policía realizan operativos y, en teoría, conectan a las personas con los servicios disponibles. La teoría es compasiva. La práctica es un desastre. Los equipos de navegación llevaron a cabo 362 operativos en viviendas precarias y campamentos el año pasado. Menos de 40 personas lograron acceder a una vivienda permanente como resultado directo de estos operativos. Esto representa una tasa de éxito del 11%, con un costo de $9.2 millones. Por cada persona alojada, Seattle gastó $230,000 a través de los equipos de navegación. Y luego está Los Ángeles, el epicentro, una ciudad donde el sueño de la movilidad se ha vuelto literal, y donde la vivienda asequible ahora significa 4 ruedas y una multa de estacionamiento. Número 2. Los Ángeles, California. Los Ángeles no sufre una crisis de personas sin hogar en vehículos recreativos. Los Ángeles es la crisis de personas sin hogar en vehículos recreativos. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 12,000 personas viviendo en vehículos recreativos, dispersas desde Venice Beach hasta el Valle de San Fernando, desde las zonas industriales del centro hasta las calles residenciales de los barrios de toda la cuenca. Esta es la mayor concentración de personas que viven en vehículos en todo Estados Unidos. Una crisis tan vasta que ha creado subcategorías completamente nuevas de inestabilidad habitacional que no existían hace una década. La mecánica económica es sencilla. El alquiler medio de un apartamento de una habitación en Los Ángeles es de $3,990 mensuales. El salario medio de los trabajadores de los sectores de servicios, comercio minorista y hostelería que emplean a la mayoría de los angelinos es de $21,70 por hora. Después de impuestos, eso supone unos $2,900 netos mensuales. El alquiler por sí solo consumiría el 113% de los ingresos, lo cual es obviamente imposible. Así que la gente toma decisiones. Comparten piso, creando hacinamiento que conlleva conflictos y desahucios. Se mudan al Inland Empire y viajan 3 horas de ida y vuelta al trabajo, destrozando sus vehículos y su salud. O compran autocaravanas y viven en ellas, aparcándolas en las calles de la ciudad donde trabajan. Los Ángeles opera Safe Park LA, un programa inspirado en el exitoso modelo de San Diego. El programa ofrece estacionamientos designados con servicios integrales que incluyen duchas, lavandería, acceso a correo, asistencia legal, apoyo psicológico y orientación para la búsqueda de vivienda. Los participantes trabajan con gestores de casos para lograr una vivienda permanente. Los datos muestran que el 85% de los participantes logran una transición exitosa a una vivienda estable y la conservan 2 años después. Está comprobado, funciona y beneficia a 600 personas, mientras que 12,000 lo necesitan. La lista de espera supera el año. Ingresar a Safe Park LA es más difícil que ingresar a muchas universidades. Y por último, pero no menos importante, número 1, área de la Bahía de San Francisco, California. El área de la Bahía de San Francisco ocupa el primer lugar no solo por la magnitud de su crisis de vehículos recreativos, sino también por la asombrosa contradicción entre su reconocida innovación tecnológica y su total incapacidad para aplicar ese pensamiento innovador a la hora de proporcionar vivienda a las personas que impulsan su economía. El área de la bahía, que abarca San Francisco, Oakland, San José, Mountain View y las ciudades circundantes, cuenta actualmente con entre 9,000 y 11,000 personas viviendo en vehículos recreativos. Estas cifras no son aproximadas. Nadie conoce el número exacto, ya que es demasiado grande y está demasiado dispersa para contabilizarla con precisión. Así de grave se ha vuelto la situación. El precio medio de una vivienda en San Francisco es de $1,400,000.
El alquiler medio de un apartamento de una habitación es de $3,570. El salario medio de los trabajadores no tecnológicos es de $26 la hora. Después de impuestos, eso supone aproximadamente $3,400 al mes. El alquiler, por sí solo, consume el 105% de los ingresos. No solo es inasequible, sino matemáticamente imposible. Y, sin embargo, la economía demanda trabajadores. Los restaurantes necesitan cocineros. Los hospitales necesitan personal de limpieza. Las escuelas necesitan auxiliares. Las tiendas necesitan dependientes. Todos esos empleos ofrecen salarios que no alcanzan para cubrir los gastos de vivienda. Por eso la gente vive en casas precarias. Lo que hace que la crisis del área de la bahía sea particularmente grave es que esta es la región que inventó la disrupción, que celebra las soluciones innovadoras a problemas complejos, que se enorgullece de usar datos y tecnología para optimizar desde el tráfico hasta el consumo de energía. Sin embargo, cuando se trata de vivienda para su propia fuerza laboral, el área de la bahía ha optado por el enfoque más costoso, menos efectivo y más perjudicial posible. Tan solo San Francisco gastó $73 millones el año pasado en operativos y medidas de control de campamentos de personas sin hogar. Ese dinero no les proporcionó vivienda, sino que las desalojó. Oakland gastó 22 millones. San José, 31 millones. En conjunto, en toda el área de la bahía, los operativos de control y desalojo consumieron más de $150 millones anuales. Lo que han visto esta noche es solo un capítulo de una historia más amplia, una que se ha ido gestando durante años. Si no han visto nuestra investigación anterior, en ella se muestra cómo comenzó esta crisis, cómo 10 ciudades se convirtieron en la primera línea de defensa y por qué las soluciones siguen siendo ignoradas. Véanla a continuación para comprender las raíces de lo que está sucediendo ahora. Y si quieren ver qué viene después, las personas, las políticas y el impulso por el cambio, asegúrense de suscribirse.